Queridos amigos, saludos cordiales a esta página. Bienvenidos a Atalaya de Jesús en Facebook y YouTube también. Les invitamos a que participen con nosotros en este tema que es tan candente, tan importante, de primera línea, porque muchos hablan de muchas cosas, pero atendiéndonos a lo que dice la palabra del Señor, vamos a obtener respuesta. Hoy hablaremos del tema el arca del pacto. El arca del pacto, que lo escuchamos, que vemos el arca, el dibujo del arca. Mire, este tema da para mucho. Y seguramente después de esta revelación que Dios me ha entregado, pero yo no estoy en esa línea de hacer libros para ganar dinero o para hacer una película, sino que quiero decirle en pocas palabras lo que significa el arca del pacto, porque es imprescindible conocer ahora, en estos tiempos, por medio de la bendición del Espíritu Santo, llegamos a conocer realmente de qué se trata el arca del pacto. Y junto con ustedes participar de esto que es tan serio y tan importante como es el arca del pacto. Mire, durante la historia de la humanidad se cuenta del arca del pacto. No empieza con esa pequeña arca que Dios le dijo a Moisés. Sigue más adelante la historia del arca hasta que el arca en un momento se pierde de vista el arca. Pero vamos a comenzar desde donde debemos comenzar, desde el principio. Todo esto empieza allá por el tiempo de Noé. En el capítulo 6 del libro de Génesis, Dios le habla a Noé y Dios le dice: Noé, trae a Noé. No manda a buscar a su esposa, ni a sus hijos, ni a las mujeres de sus hijos, sino que manda a buscar a Noé y le dice: Noé, quiero que hagas un arca. Aquí está el inicio del arca. Esa arca que es una gran embarcación que hemos visto en películas, documentales, la historia que el cine mismo nos ha narrado, que hemos visto a través de muchas secuencias, pero que no hemos visualizado con la lente y el prisma de Dios. Hoy Dios nos trae esta revelación de esta arca, fabulosa arca, el arca del pacto. Dios hace un pacto con Noé para salvar a la humanidad que había sido fiel con él. Y esta humanidad se refleja aquí en Noé. Tal vez no fueron tan excelentes su mujer, sus hijos y sus mujeres de sus hijos, de los cuales no conocemos la historia y según la Biblia no interesa demasiado. Lo que interesa aquí es la fidelidad de Noé. Mire, quiero traerle a colación este versículo cuando cuenta la Biblia, en el libro de los Hechos, el carcelero, ¿no es cierto?, le pregunta a Pablo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En el versículo 30, y en el versículo 31 Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que le dijo a Noé en el capítulo 6 del libro de Génesis: entra tú al arca. Mire, quiero que piense y reflexione sobre esto. El arca del pacto es un lugar de cobijo, es una guarida donde Dios protege a sus escogidos. Ellos se salvaron. No voy a entrar en esta historia porque es una gran historia, conmovedora historia, maravillosa historia que usted tiene que conocer. Léalo, por favor, y se dará cuenta de lo que es el diluvio universal. Mucho se ha hablado. No quiero llegar a perderme de la idea básica que nos lleva a conocer todo lo que significa el arca. Esta es la parte del arca, el arca número 1, que Dios usa para hacer reflexionar al mundo y a las generaciones venideras que Dios tiene un cobijo para salvaguardar a aquellos que han confiado en Él, aquellos que han visto que ese Dios de arriba es el Dios Todopoderoso, que aunque no hayan las facilidades de la contingencia diaria, que a veces es negativa para las personas, hay un Dios que realmente nos salva,
un Dios que todo lo puede y que nos pone al alcance nuestro las posibilidades para poder seguir adelante. Esta arca, vamos a llegar hasta aquí con el arca que Dios le dice a Noé que haga, y las especificaciones también están escritas. Hay harto sobre esto, es lo que podemos meditar, harto es lo que podemos parcelar e ir de versículo en versículo. Habla de Jeremías también, habla del arca, habla en Segunda de Crónica, habla del arca, y en Apocalipsis, para terminar, habla del arca. Pero quiero ir por parte. La segunda arca, que aparentemente es la primera para muchos, que no fue la primera, ya le digo, la primera fue el arca de Noé. La segunda arca es el arca que Dios le dice a Moisés que construyan un arca. Y aquí es donde empieza otra historia. Fíjese que si vemos la primera arca construida, es un arca fuera del tiempo de la ley. Absolutamente. En este tiempo estaban los hombres sin ley. Todavía no aparecía en el teatro de la escena de la vida un tal Moisés. Pero cuando aparece Moisés, quien es el que escribe después los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, cuando aparece Moisés, Dios le manda en el libro de Éxodo, le manda a Moisés que Moisés sea el que construye el arca. Pero vamos viendo por parte. Moisés hace esta arca, le da a Dios las especificaciones, unas especificaciones tan detalladas, y Dios ha preparado ya a la gente para la realización de este maravilloso cofre. Y esta es la segunda arca, que es el arca más trabajada, más conocida, porque es en el tiempo de la ley. Esa arca, durante todo el periodo desde que se pone en servicio esa arca, desde que está construida esa arca, que fue allá en el libro de Éxodo, cuando Dios empieza a manejar un historial de transición del pueblo a través del desierto durante 40 años, esta arca funciona a la maravilla. Era el poder que había sobre el pueblo de Israel, y ahí estaba, mientras el hombre tuviera las facultades. Recuerde que tenemos un Dios condicional. Si usted hace lo que Dios le pide, Dios hará lo que Él lo quiere hacer por amor. Porque de hecho nosotros no estamos en condiciones de pedir nada a Dios, pero Él quiere darnos solo por amor. Y este tiempo de que dura el arca son muchos años, y el arca al final del tiempo del pueblo judío, del pueblo de Jacob, porque aquí vemos la separación entre el pueblo judío, que es Jacob, y el pueblo de Israel, que posteriormente es el pueblo espiritual, la iglesia, en fin. Al final de esta historia vemos que el arca resultó ser el gran poder de Dios que manejaba el pueblo. Hubo muchas historias en el transcurso, se pierde el arca, se la roban los enemigos, o sea, fue algo tan grave. En el medio estaba también, fue en el tiempo también de David. Entonces pueden leer esta historia y seguir adelante con lo que es este conocimiento del arca, que es maravilloso. Pero quiero decirle esto: dentro del arca se pusieron 3 cosas fundamentales dentro del arca. Y esto es importante que usted lo reconozca, que no fue justamente para ese tiempo, porque en ese tiempo no se podía visualizar todo lo que se hacía en forma espiritual. Estaba realizado, pero en forma natural. Estaba el sacerdocio de Aarón, estaba la ley funcionando, ¿no es cierto? Y el maná, que era el que Dios hacía llover desde el cielo para mantener a su pueblo. Fueron las 3 cosas que Dios hizo que se pusieran dentro del arca. Estas 3 cosas, mi querido amigo, que estás junto a nosotros, es importante que entiendas. Estas 3 cosas es lo básico que el hombre necesita para vivir en esta vida. En el libro de Pedro, la Biblia dice que somos real
sacerdocio. Aquí es donde reverdece la vara de Aarón, porque Aarón era el que, desde ahí, de la descendencia de Aarón, vienen los sacerdotes, y al reverdecer la vara de Aarón, nos hace entender que hay un renuevo sobre el poder que Dios había dado a Aarón en el tiempo de la ley. Recordemos que todo esto fue en el tiempo de la ley, pero ya se estaba proyectando para el tiempo que estamos viviendo hoy, que son los 2000 años de la gracia. Y ese tiempo fue un tiempo maravilloso, que la gente tuvo el arca y que vio las cosas que tenían, como el maná, porque escrito está: vuestro Dios suplirá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria. En gloria. Todo lo que el hombre necesita, aquel hombre que ha aceptado a Cristo en su corazón. Porque, permítame decirle esto, el Evangelio antiguo de la ley está escrito, es sombra y figura de lo que habría de venir. ¿Cuál es el arca entonces? ¿Cuál es la verdadera arca? No es el arca de Noé, no es el arca del pacto del tiempo de Moisés. La verdadera arca está ahora y está en vigencia. Mire, escuche bien. Si usted tiene a Jesús en su corazón, y quiero decirlo en pocas palabras, esto no le va a costar nada, no tiene que comprar un libro ni entrar en profundas teologías, porque lo que Jesús explicó fue siempre algo muy sencillo que alcanzara la mente y el corazón de los hombres de una manera inequívoca. Mire, el arca del pacto que se anunció desde el tiempo de Noé, que sigue con el tiempo de Moisés, es Jesucristo. Jesucristo es el arca que se anunciaba en Noé, que se anunció con Moisés, y hoy no aparecerá esa figura como esa caja, que muy hermosa, revestida de oro por dentro y por fuera, sino que hoy es algo más maravilloso que eso, es el mismo Jesucristo. La Biblia dice que estamos escondidos en Jesús. Cuando usted recibe a Jesucristo en su vida, usted entra al arca del pacto, y el arca del pacto está en mí también, porque nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, como está escrito. Estamos completos en Cristo. El arca verdadera del pacto, entonces, que se venía anunciando desde el tiempo sin ley, tiempo de Noé, desde el tiempo con ley, del tiempo de Moisés, y ahora que la gente no ha entendido todavía, hoy vivimos en esa arca del pacto. Por eso esa arca nunca se va a encontrar. Registren lo que busquen, oraden las tierras que oraden, no la van a encontrar, porque esos fueron símbolos para la verdadera arca que debía de venir, y esa arca es Jesús de Nazaret. Cuando nosotros entramos en el arca, hoy hemos encontrado el arca. ¿Quiénes han encontrado el arca de la alianza con Dios? Porque Jesucristo es la alianza entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, segunda de Timoteo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es el pacto que Dios hizo desde el principio de la creación, desde que el mundo creado por Dios se fue tras procura de ídolos. No es solamente ahora. Este veneno dentro de la genética del corazón y de la mente del hombre viene desde el principio de la creación de allá de Edén. Entonces, usted no se desanime por esto, porque hay alguien que ya pagó por esto. Hay alguien que ya quiere revertir todas estas cosas que el hombre hizo mal, y quiere darle la nueva naturaleza de una nueva criatura espiritual, tal cual como tenía Adán en el jardín del Edén antes que cayera en el pecado
de desobediencia. El arca del pacto, mi querido amigo, y no es como buscan algunas congregaciones, un fetichismo, un amuleto. No lo va a encontrar, porque aunque tuviera yo el arca del pacto aquí frente a mí, no tendría ningún significado hoy. El arca del pacto verdadera, que Dios estaba llamando la atención para que el pueblo de a poco en poco pudiera entender, hoy ya está aquí, de hace 2000 años. Y no hemos reconocido esta maravillosa arca que está en nosotros y nosotros en ellos, porque Él ha suplido todas nuestras necesidades con el maná. Él nos ha dado la autoridad. Cuando Moisés estaba a punto de cruzar el mar, no sabía si lo iba a cruzar. Realmente estaba el mar y detrás estaban los egipcios, los caballos, los soldados, asesinos. Ellos venían a matarlo. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Esto es lo que Dios le ha dado a usted ahora. Esta vara de poder, esta vara de autoridad sobre nuestros enemigos. Primero es el maná, que es la comida, la sustentación, la ropa que vestimos, todas nuestras necesidades están suplidas en el arca que es Cristo Jesús. Y la ley. La ley es ahora una ley hecha por medio del poder que actúa en nosotros, llevándonos cautivos a la obediencia en Cristo. Obediencia cautiva en Cristo. Ya no es una ley impositiva, sino que es la ley del amor de Cristo que nos lleva con toda tranquilidad a realizar algo que nunca ningún hombre pudo realizar con su propio poder. Nos lleva a hacer algo en forma agradable, sin que hayan mayores exigencias en nosotros. Nos lleva a hacer la voluntad de Dios, algo que no es natural en el hombre, porque el hombre por naturaleza es desobediente. Hoy estamos acá para compartir con usted este precioso tesoro del arca de la alianza. Hoy el arca de la alianza. Muchos hablan, hay canales de televisión, hay revistas, hay libros, hay de todo que puede comprar. Aquí no tiene que comprar nada. Todo esto es gratis porque Jesús ya pagó por usted. No estamos haciendo mercadería con usted. No hay ningún negocio entre usted y yo. El negocio ya lo pagó Jesús hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y hoy queremos que usted lo entienda. Porque si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y viene toda la bendición de Dios que ya está metida, almacenada en el arca que se hizo hace miles de años atrás. Yo doy gracias a Dios por estar, que estemos en sintonía, somos amigos y estaremos hablando posteriormente de un tema tan interesante como este, conforme también a las solicitudes que nos estén llegando. Mis amados amigos, hermanos en Cristo, de esto se trata, un fundamento en la fe que nos oriente a vivir una vida cristiana con una autoridad de conocimiento. Solo quiero decirles esto, que el Espíritu Santo le lleve a los detalles en conformidad a la necesidad que haya en su vida y en su corazón. Dios los bendiga, muchas gracias por estar con nosotros y lo invitamos hasta una nueva oportunidad. Damos gracias al Espíritu Santo, porque no nos mira a nosotros como que somos tan inteligentes o tan sabios, no. Si tenemos la sabiduría, que sí la tenemos, recuerde, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Dios los bendiga.